La peli comienza mostrándonos a la protagonista Emily, que se alistó a visitar a su esposo Martin, que estaba en prisión. Luego habló con su jefa para avisarle que no iría al trabajo mañana porque al otro día su pareja obtendría la libertad. Su suegra la acompañó para ese momento tan esperado. De inmediato los esposos regresaron a su piso a darse su merecido reencuentro. Martin tenía planeado trabajar con un amigo que conoció en prisión. Era muy inteligente y recuperaría su libertad en pocos meses. A su vez prometió a su esposa que saldría adelante. Emily decidió creerle, aunque no se la veía feliz o entusiasmada. De la nada decidió estrellarse contra la pared. Tras eso vemos al doctor Jonathan Banks, que tuvo que atender a la señorita Taylor, que todavía le dolía la cabeza. Él entendió que intentó lastimarse, mas no fueron los frenos de su vehículo que fallaron. Pero la chica no quería decir por qué lo hizo, solo estaba segura que no podía quedarse en ese hospital porque debía ver a su esposo Martin, que había salido de prisión tras 4 años. El doc acordó verla un par de veces a la semana, sin antes recetarle un nuevo medicamento para controlar su ansiedad. Este evitaba que el cerebro deje de hacerla sentir triste, algo que comenzó a sucederle desde que su esposo regresó a casa. Su jefa la encontró vomitando y las pastillas que tenía. Ahí comentó que alguna vez las usó y eran un efecto secundario. Después Emily contó a Jonathan cómo conoció a Martin, cuando ella vino a Nueva York a estudiar diseño gráfico. En un parpadeo se casaron, hace ya 5 vueltas al sol, cuando la chica tenía 23 añitos. Emily ya había asistido a terapia antes. Jonathan decidió contactar a su antigua tratante, la doctora Siebert, quien le contó que la protagonista tenía todo en su vida, a excepción de un padre amoroso. Ambos esperaban que ese nuevo medicamento funcione en Emily, pues después de que Martin fue encarcelado se descontroló, algo que no le contó a Jonathan. En la noche acompañó a su esposo a una reunión en un yate, en donde conocieron a otra pareja agradable. Emily no deseaba conversar esa vez y fue al bar a pedir un trago para sentirse más cómoda, pero no la ayudó y tuvo que salir a la cubierta a tomar aire para poder controlarse. Martin la fue llevando de vuelta a casa. Después a Emily se le pasó por la cabeza aventarse a los rieles del tren para acabar con su vida. Casi se acaba el bodrio ahí mismo, pero no, la chica fue a ver a su otro doctor para contarle lo que intentó hacer. Jonathan le explicó que no debía sentirse deprimida porque tenía un futuro con Martin. Ella sabía que su esposo lo estaba intentando. También dijo que ya no podía tomar ese medicamento porque la hacía sentir mareada, con insomnio y sin ganas de tener romance con Martin. Se le ocurrió tomar uno nuevo que le recomendó su compañera de trabajo, que también tenía efectos secundarios. Unos empresarios le ofrecieron a Banks $50,000 para que prescriba su medicina en alguno de sus pacientes y ver cómo les iba con sus problemas de ansiedad. En tanto, los esposos se dieron un tiempo alejado de las responsabilidades para salir a pasear y que la llama del amor vuelva a encenderse. Excelente. Esas pastillas encendieron a Emily como nunca antes y Martin estaba muy feliz de tenerla así. De la nada, en la mitad de la noche encendió el reproductor de música a todo volumen y preparó algo de comer por ninguna razón. Banks se enteró de eso en una cita de pareja que tuvieron. Recomendó otra medicina para controlar a Emily. Martin mencionó que tal vez se muden a Houston por temas de trabajo con su amigo, cuando Em pensó que regresarían a Greenwich. Banks convenció a esa mujer de tomar de la Trex para fines investigativos. Ella aceptó porque no tendría que pagar nada. Emily llegó tarde al trabajo, explicándole a su jefa que se olvidó de bajarse del transporte por estar pensando en lo que le dijo Martin sobre que se iban a mudar. Ella la mandó con permiso a casa hasta que se ponga mejor, pero con esas pastillas estaba cada vez más extraña. Banks encontró a su esposa llorando, pues se quedó sin trabajo. Martin, al regresar del suyo, vio que Emily le había dejado un presente. Luego la encontró cocinando como zombie. De la nada lo atacó varias veces con el cuchillo. Martin le pidió de favor que lo ayude. Sin embargo, Emily no hizo nada más que ver cómo moría en el suelo. Luego se acostó a dormir tranquilamente. Tras eso llegaron las autoridades a llevarse el cuerpo del señor Taylor. Emily aseguró a un detective que su esposo no la atacó. En realidad no sabía lo que pasó, solo recordaba que despertó de su siesta y lo encontró muerto. La principal sospechosa era ella, porque hallaron sus huellas dactilares en el cuchillo. Banks se enteró de lo ocurrido y no supo qué decir a las autoridades. Tal vez Emily actuó sonámbula, otro efecto secundario de las pastillas. De tal modo la mandaron a prisión. Le dijo a su doctor que no quería volver a tomar nada en su vida, aunque ya la estaban obligando para que pueda dormir. Banks creía que Emily era inocente y no mató a su esposo. Luego leyó otros casos similares en los cuales las mujeres no recordaban nada. Tal vez le pase lo mismo porque a su esposa también le estaba dando pastillas para ayudarla con su tristeza. En tanto, Emily lloraba en el velorio de Martin. Su queridísima suegra le dio una visita para conocer cómo sucedieron las cosas. Ella comentó que no lo entendía ni tenía memorias de esa noche. Marta accedió al
leer una carta de Emily en televisión pública para disculparse por lo que hizo y esperaba que nadie más tenga que atravesar por su situación. Los creadores de ese producto decidieron no presentarse a la entrevista para hablar sobre los efectos secundarios. En la mañana, una multitud de amarillistas interrogaron al Dr. Banks sobre su paciente. Los investigadores le informaron que tendrían acceso a sus grabaciones y consultas para determinar si tuvo algo que ver con los Taylor, pues era un profesional bajo mucho estrés, ya que también tenía turnos en el hospital. Su esposa perdió su trabajo, compró un nuevo departamento y estaba pagándole los estudios en una escuela privada a su hijastro. Es decir, buscaban la forma de hacerlo parecer el culpable de haber provocado con su mala praxis que Taylor asesine a su esposo. Durante el juicio intentó explicar que si alguien no era consciente de sus acciones, entonces perdía su esencia como ser humano, un argumento para justificar que Emily actuó bajo su instinto y sin control por los efectos adversos del medicamento. Así la declararon no culpable de homicidio en primer lugar, en resumen porque estaba chiflada, pero no permitirían que salga del país y la mantendrían bajo observación. Emily no estaba de acuerdo con eso, pues sabía que Ablixa tenía la culpa. Kayla le declaró a Banks que su error le costaría la reputación de su farmacéutica y también su práctica profesional, a pesar de que no hizo nada más que prescribir unas condenadas pastillas a cambio de esos suculentos $50,000. Jonathan no sentía en su interior que arruinó las cosas. El Cuatro Ojos le sugirió que mantenga un perfil bajo, pues recibió una carta de una tal Alison Finn, a quien conoció durante su residencia universitaria. Era una chica drogadicta con esquizofrenia paranoica, que comenzó a stalkearlo y como no pudo conquistarlo, cometió suicidio dejando una carta en la cual contó que hicieron muchas cosas inapropiadas, pero no era cierto, solo fueron las fantasías de esa muchacha enferma. Su esposa no le creyó. En la noche vio un anuncio de Ablixa, luego un artículo científico sobre el sonambulismo que causaba y fue escrito por la doctora Siebert. Ahora todo tenía sentido. Emily sufrió de ese efecto y asesinó a Martin mientras dormía como Gandalf. Banks fue a ver a Siebert para entender por qué no le contó que escribió ese artículo y que sabía del sonambulismo que causaban esas pastillas. Ella respondió que no tenía que hacerlo. Banks solo acudió a pedirle consejos sobre Emily, que ya había tenido esos episodios antes. Él entendió que Siebert estaba enterada de que sufría de estos desde hace 4 años cuando fue su paciente, pero no hizo nada al respecto, y se justificó diciendo que lo sabía porque estaba en la televisión. El doc se dedicó a averiguar lo que estaba pasando de verdad con Emily, conociendo a las personas más cercanas de su entorno y escuchar lo que tenían que decir sobre ella. Tal vez actuó por influencia de lo que veía a diario de forma subconsciente. La protagonista mencionó alguna vez que tenía una amiga llamada Julia, pero no había nadie con ese nombre en la oficina de su antiguo trabajo. Jonathan se olvidó de recoger a su hijastro en la escuela por estar jugando al detective. Tras pelearse con su esposa, fue a visitar a Emily en el manicomio para entenderla mejor, con las pistas que había recolectado. Ella mencionó que conoció a Julia cuando trabajaba en el bar, mas no en la agencia de publicidad. Banks se sintió como un idiota en ese momento. Como sea, le avisaron que debía salirse del estudio y que ya no le pagarían ni un centavo. A su vez, se enteró que esa empresa incrementó en un 30% sus ingresos desde que Ablixa se volvió popular en los medios tras el incidente de Emily y Martin, por lo que dedujo que todo estuvo fríamente calculado por Kayla. Su esposa le pidió que se olvide del caso y se ponga a trabajar. Volvió a enojarse porque supo que Jonathan ya no recibiría los 50 grandes. Por lo menos ella encontró un trabajo a tiempo completo. De todos modos, el doc necesitaba saber qué pasó en realidad. Grabó a Emily para presentarlo como evidencia. En tanto la interrogaba, ella tomaría unas medicinas y contaba su historia. La chica aceptó, pues acordaron que si no le gustaba algo, Jonathan destruiría el video. Comenzó a responder las preguntas con normalidad. Dijo que no mató a Martin a propósito. El doc sabía que estaba mintiendo porque no le puso ninguna sustancia, sino sal marina. Entonces no había razón para que se haya quedado dormida a punto de responder la pregunta más importante. El detective le ordenó que borre el video antes de que su vida se destruya. Además, ya era muy tarde para descubrir las verdaderas intenciones de Emily, que al parecer no estaba deprimida. No obstante, Banks no se iba a rendir y le pidió al Cuatro Ojos que examine a su paciente. Este no aceptó, aconsejándole que solo debía olvidarse de Emily y seguir con su vida. Primero fue al manicomio, no a verla, sino a chequear la lista de visitas que tuvo, entre ellas la doctora Siebert, que no negó haber ido al manicomio, porque la protagonista la llamó enojada por la interrogación que Banks le hizo frente a la cámara. Luego vemos que la psiquiatra tenía unas fotos que lo comprometían con Emily y solicitó un repartidor para que las entreguen en su departamento. Las que las recibió fue su esposa y le dijo a Jonathan que lo iba a abandonar por infiel. Él intentó explicarle que le tendieron una trampa, pero Deirdre estaba cansada de su comportamiento paranoico. En la noche, Siebert le dejó un
mensaje para tener una pequeña reunión, en la cual lo amenazó con arruinarle aún más su carrera y vida si no dejaba el caso en el olvido. Jonathan le aconsejó que se gaste rápido lo que le habían pagado, porque esos infelices regresarían para quitarle cada billete, pues Emily ya le contó todo. Eso puso furiosa a Siebert, que no iba a aceptar una derrota en sus juegos sucios. Jonathan fue a visitar a su paciente para hacerle escuchar el mensaje de voz que le dejó anoche la doctora Siebert y le propuso que comience a olvidarse de lo que pasó antes de que pierda la suma de dinero que de seguro recibió por haber matado a su esposo y hacer esa medicina un éxito en el mercado. Eso dejó preocupada a Emily y solicitó el teléfono para llamar a su abogado, pero Banks, que aún era su doctor, solicitó que no le permitan contactar a nadie sin avisarle a él previamente. Fue una jugada maestra, pues logró que Emily se ponga rabiosa y le inyectaron un calmante. Luego Jonathan llamó a Siebert para contarle una idea que tuvo. Permitiría que saquen a Emily del manicomio y los dos psiquiatras regresarían a sus vidas tranquilas. En otra visita le avisó a la chica que le añadió más medicinas a su tratamiento para que pueda estar calmada en ese lugar, pues ya se enteró que estaba teniendo problemas para adaptarse. Ella accedió a contarle la verdad para no tener que tomar ninguna otra pastilla, o más bien porque ya no tenía opciones de librarse de Jonathan, que le iba a fastidiar la vida hasta que lo haga. En el pasado, los enamorados celebraban su matrimonio. De la nada, el FBI llegó a llevarse arrestado a Martin. Eso le causó depresión a Emily, pues su vida feliz se arruinó de la noche a la mañana, por lo que fue a visitar a la doctora Siebert para que la ayude. Sin embargo, algo más surgió entre las dos, que para sorpresa de todos resultaron ser tortilleras y se pegaron unas buenas sesiones a puerta cerrada. Entonces tenían un acuerdo para que Emily fingiera que amaba a Martin y de demostrar frente a los que la veían que estaba sufriendo de depresión. Todo hubiera resultado perfecto si Jonathan hubiese desistido después del juicio, pero Emily no contó que terminaría siendo más astuto que las novias. Así quedó satisfecho tras conocer la verdad, y el acuerdo al que llegó con Siebert fue que no dejarían que Emily salga del manicomio, pues era una persona horrible, que tarde o temprano también traicionaría a su psiquiatra potente, y ella lo tenía bien claro, no se podía confiar en alguien así. Cierto. Emily, que no quería quedarse encerrada por siempre, le propuso un mejor trato a Jonathan. Frente al jurado declaró que la señorita Taylor no estaba enferma mentalmente, ni tampoco era una persona peligrosa. De esa forma la dejaron en libertad, con la posibilidad de empezar su nueva fase de tratamiento bajo observación. En un parpadeo fue a ver a su novia para otra sesión caliente. Ahí le juró por Diosito que no le contó nada a Banks, una gran mentira. Por su lado, Siebert le dijo que sus cuentas estaban seguras en paraísos fiscales, un pequeño error de su parte, pues en pleno manoseo se dio cuenta que Emily la estuvo grabando con un micrófono que llevaba escondido. Así la arrestaron por conspirar para cometer asesinato, y este fue el acuerdo al que llegó con el doctor Canchero, para ella recuperar su libertad y él su paz mental y carrera. Por último, decidió prescribirle unas medicinas para mantenerla calmada. Un efecto secundario es que podría perder el cabello, y para asegurarse de que se tome sus pastillas, ordenó pruebas de orina semanales. Emily no podía negarse a nada de lo que diga su psiquiatra porque estaba dentro de los términos de su liberación. Caso contrario, la enviarían de vuelta al manicomio. A ella no le pareció justo, pues logró que arresten a Siebert. Asimismo, era una testigo colaboradora. En fin, eso fue una trampa para que la arresten por asesina. De tal modo, el señor Banks resultó ganador. Recuperó su vida, su familia, su reputación y su esposa, aunque no debió regresar con ella por no haberlo apoyado en su lucha por conocer la verdad. Una humilde opinión del resumidor de bodrios. Dejen un buen like si les gustó, o si no, hay tabla. Fin, así termina Efectos secundarios. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡hay tabla! Eso es todo, amigos.